Estudiantes, vamos a trabajar en esta semana número 6 con la guía de actividades para octavo, noveno y décimo año de educación general básica régimen Costa. Y aquí empezamos, ¿no es cierto? Aquí tenemos la ficha pedagógica en la cual nos indica con claridad el objetivo de aprendizaje que tenemos en esta semana. Y este objetivo de aprendizaje lo debo de copiar y pegar allá en mi hojita de tareas en la cual voy a hacer mi reporte en la caja de portafolio. Lo copio y lo pego allá. De igual manera, los criterios de satisfacción que son sumamente importantes, los cuales reflejarán de que he hecho un buen trabajo en esta semana. También debo recordar que la caja portafolio equivale a 7 puntos más uno que va a colocar papá y mamá por el largo trabajo que he realizado en esta semana. Son 8 puntos. Asimismo, le voy a colocar en mi hojita de trabajo allá el nombre del proyecto, en este caso cuaderno de campo de las relaciones de interdependencia entre los seres vivos y su entorno. Entonces en una hojita aparte voy a anotar esto, ¿no es cierto? Y esto va a ser parte de mi caja de portafolio. Aquí está el objetivo de aprendizaje, criterio de satisfacción. Y además tengo que tener presente que voy a realizar un cuaderno de campo para anotar las observaciones, el nombre del proyecto y también los compromisos que tengo en esta semana. Esta semana tengo mis compromisos con el ambiente, con la naturaleza. Y voy a recordar que la semana anterior en cambio trabajé como inventor. Esta semana voy a trabajar como científico investigador. ¿Y dónde voy a investigar? En mi entorno. Dentro de las actividades que nos proponen en la ficha pedagógica es leer y releer para tener bien claras nuestras actividades. Aquí hay un punto que siempre nos repiten cada semana, es que utilice 50 minutos. Quiere decir que si estoy trabajando 2, 3, 4 horas, voy a estar haciendo una actividad, estoy desaprovechando el tiempo, estoy haciendo algo mal, hay demasiado distractor para mí, entonces tengo que tener mucho cuidado con eso. Como vamos a trabajar con los ecosistemas en esta semana, aquí nos indica una relación de interdependencia que existe entre los organismos. En este caso nos pone ejemplo una abejita. La abeja por sí sola no podría existir, vive en una colmena o en un panal. Los primeros días se alimenta de la jalea que produce su comunidad. Además, las abejas transportan polen de una flor a otra, por lo que son parte esencial del proceso de reproducción de las plantas. Por lo tanto, las plantas no podrían reproducirse sin el vuelo de las abejas. Aquí tenemos una imagen en donde nos vemos claramente una abejita. Esa abejita vive en un enjambre o en un panal o en una colmena. Esas abejitas producen miel para que se alimenten las abejitas que recién nacen. Y esa miel, ¿de dónde la obtienen? De las flores. Y una vez que visitan una flor, van a visitar otra flor. Se produce la polinización y el intercambio de polen, y en ese momento se genera la fecundación y empiezan las plantitas también a generar su fruto. Ese es el papel importantísimo de las abejas en nuestro ecosistema, en la naturaleza, en la vida de las plantas y en nuestra vida. Siendo así, nos invita esta semana para que podamos pensar bastante en las relaciones que tejen los organismos vivientes unos con otros. Es por eso que cada decisión, nos indica el documento, de que tomamos los seres humanos en nuestra vida y en los lugares, tiene un impacto directo en la naturaleza. Para eso vamos a crear un cuaderno de campo, nos indica, en el cual vamos a ir anotando cada aspecto de nuestro objeto de observación. Debemos tener presente que el cuaderno del campo requiere algunos materiales para prepararlo, porque no lo voy a comprar. Si tengo uno vacío por ahí, medio vacío, si no me lo voy a preparar con unas hojitas de cuaderno que no se haya terminado, los voy a romper, los voy a cortar hábilmente, les voy a hacer un huequito con un clavo, con el martillito, y lo voy a tejer con hilo, y después le voy a poner una cintita ahí de papel mismo, lo voy a poner peganol para que se tape el borde. Lápices de colores, tijeras, instrumentos de medida que tengamos en la casa, pegamento. Debemos tener presente que vamos a trabajar con los materiales que disponemos. No necesitamos comprar o ir a la tienda a comprar algo nuevo. Aquí hay unos pasos rápidos cómo elaboras tu cuaderno de trabajo. Sin embargo, tú ya tienes algunos dominios de esto y ya se te hará mucho más fácil trabajar elaborando tu pequeño cuadernito si es que no lo tienes por ahí. Si quieres trabajar en un cuadernito que tengas a medias, puedes hacerlo. Ahí debemos colocar día y fecha de observaciones, descripción detallada del objeto o fenómeno descrito. Para ello podemos incluir textos escritos, dibujos, etc.
Explicamos la relación de interdependencia de tu objeto de estudio con los otros seres vivos de la naturaleza y una conclusión. Todo esto de aquí va a ir en nuestro cuadernito de campo, producto del trabajo que vamos a realizar en esta semana. Aquí tenemos algunos ejemplos de cómo se puede ilustrar un cuaderno de campo. Esto ya es de una persona que ha realizado algún estudio. En primer lugar, nos invita a que en el paso 1 diseñemos una portada. Ahí vamos a colocar nuestro nombre y el título del documento, que será cuaderno de campo. Vamos a enumerar las hojas para que vayan teniendo una secuencia, si es que todavía no las tenemos aseguradas. Pero si las tenemos aseguradas, también es bonito que quede las hojas con numeración. Aquí te puedo indicar brevemente también mi cuaderno de trabajo, que lo estoy trabajando. Le puse mi cuaderno de campo como lo solicita en la guía. Mi nombre es Geoffrey Córdoba Vera. La institución, ahí le colocarás a la institución a la que tú perteneces, y le coloqué una imagen ahí de las plantas de fresa, porque esa planta de fresa va a ser objeto de estudio de mi persona. Aquí nos hace conocer de que antes de continuar con nuestra temática de investigación, hagamos una lectura de esto. Aquí brevemente vamos a analizar estos aspectos, pero tú lo leerás un poquito más detenidamente. Sobre la importancia de que el planeta Tierra, la naturaleza, provee al ser humano de todos los materiales que él necesita. Por ejemplo, alimento, agua, aire, materiales para construcción, para movilizarse, etc. Es decir, tenemos un gran cúmulo de materia y materiales que nos provee nuestro planeta Tierra. Siendo así, realmente sería impensable la vida del ser humano sin el soporte natural, sin algo que lo sostenga, ¿no es cierto? ¿Quién va a proveer aire limpio? ¿Quién va a proveer combustible, ¿no es cierto?, para los vehículos? ¿Quién nos va a dar todo eso? No va a haber otro espacio tan sostenible como el planeta Tierra. Es por eso que se debe mantener una relación armónica y equilibrada entre seres vivos, entre el ser humano y la naturaleza. La incomprensión de este vínculo indisoluble es lo que genera la crisis ambiental. En las sociedades industriales modernas se lo está concibiendo al ser humano, al hombre, como un sujeto separado de la naturaleza, que no tiene ninguna relación. Eso es lo que genera esta hecatombe en nuestro ambiente. Siendo así, el objeto de análisis, el motivo de análisis de esta semana será las causas que originan la crisis ambiental contemporánea. Cómo nos estamos descuidando de nuestro ambiente por la vorágine desmedida, por la ambición extrema. Aquí tenemos un reporte de esta revista Planeta Vivo 2016, en donde nos indica de que en el año 2012 se ocupó 1.6 planetas similares a la Tierra para alimentar a la humanidad en este año. Es realmente sorprendente esto. Bueno, y es importante de que tú puedas realizar toda la lectura de este texto importante, de este reporte científico, para que luego podamos responder las preguntas que hay que hacerlo. Aquí una parte que está resaltada nos indica que en el 2016 se publicó, en una publicación de la UNESCO se ha resaltado que en el 2015 el 1% de la población mundial concentraba en sus manos casi la mitad de la riqueza poseída por el conjunto de las familias del planeta. Asimismo señala que las 62 personas más ricas del mundo poseen por sí solas tantos bienes como la mitad más pobre de la humanidad. Y una vez que se concrete, se complete la lectura, que puedas releerlo nuevamente, aquí nos invita para contestar unas 4 interrogantes, y que lo vamos a hacer en nuestro cuaderno de trabajo. Miren que aquí una de las inquietudes que nos plantea: define con tus propias palabras el significado de interdependencia. Te lo voy a ejemplificar a través de unas 2 imágenes, la interdependencia. Aquí notamos claramente la interdependencia. La planta depende del sol, de la luz solar. La mariposa depende de la planta. La rana depende de la mariposa, la culebra depende de la rana, el águila depende de la culebra, y los hongos y organismos descomponedores dependen de que esta águila se muera. Aquí no entra el ser humano. Esa es una cadena de interdependencia, o una cadena
alimenticia. Aquí tenemos otra cadena de interdependencia en donde tiene que vivir el uno para que el otro también siga viviendo. Muere el uno, muere el otro. Y aquí tenemos también otra imagen de interdependencia para poder sacar una definición un poquito más clara. Entonces en nuestro libro, en nuestro cuaderno de campo que estamos trabajando, este es mi cuaderno de campo, y yo ya les he trabajado un poco en esas cuatro planteamientos que nos hacen aquí, y así lo vamos a trabajar. Tú tienes que trabajarlo detenidamente, con tranquilidad, leer y poder dar el criterio y escribir en el cuaderno de campo. Aquí nos pide de que después de que hayamos analizado la lectura y hayamos dado la respuesta a las 4 preguntas que tenemos acá arriba, entonces aquí ya vamos a redactar un párrafo o el propósito de nuestro cuaderno. En ese cuaderno, en ese propósito, perdón, que vamos a escribirlo en la primera hoja de nuestro cuaderno de trabajo, debe tener una idea principal y varias ideas secundarias. Muy bien, y aquí estamos. Lo que está resaltado en rojo, entonces será la idea principal, y lo demás vendría como ideas secundarias, las que tienen relación con el tema. Para apoyarnos también nos indica aquí que podemos trabajar en el libro de lengua y literatura en la página 160 de octavo año de educación general básica, para poder realizar de mejor manera este párrafo. Aquí nos indica que toda investigación define claramente su objeto de estudio, y para estudiar la interrelación entre los seres vivos, el entorno y el ser humano, tiene que definir usted como estudiante qué objetos naturales va a observar para identificar cómo se interrelacionan. Para esto te presentamos, dice aquí, a un científico alemán que conoció muy bien nuestro país. Este señor es Humboldt. Todos hayamos escuchado sobre la corriente fría de Humboldt y lo positivo que trae o lo negativo que puede traer eso, ¿no es cierto? Lee con atención esta breve reseña, el estudio de Alexander von Humboldt. Es importante hacer esa lectura porque ahí nos vamos a dar cuenta de que este científico estudió el clima, la flora, la fauna, longitudes y latitudes, medidas del campo magnético terrestre, condiciones sociales y económicas de las colonias españolas ubicadas en México y en nuestro continente. Todo nuestro continente está en Latinoamérica. Recordemos de que el señor Charles Darwin también visitó acá América, se fue a las Islas de Galápagos y también sacó unas muy buenas conclusiones en su libro El origen de las especies. Aquí nos indica al final de la lectura de que nos demos cuenta realmente qué fue lo que observó Humboldt: clima, flora, fauna, longitudes, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no se le escapó casi nada. Finalmente llegó el momento, dice, de que decida el estudiante qué va a observar en su entorno para registrar en su cuaderno de campo. Preferentemente debemos elegir objetos de estudio cercanos a nuestra casa para que podamos observarlos de forma presencial. A continuación te presentamos algunas opciones, dice. Elige un objeto de investigación de cada ámbito. Vamos a ver en qué consisten estos ámbitos. Y aquí están los ámbitos. El ámbito sería la fauna, la flora, el clima, el recurso natural. Tenemos 4 ámbitos, ¿no es cierto? Y aquí en la parte de la derecha nos da una breve explicación. Vamos únicamente a revisar lo de la fauna. Elige una especie de animal que viva en tu entorno. Puede ser alguno que hayas visto y que te haya llamado la atención. También puedes describir y observar a tu mascota y otros animales domésticos si lo prefieres. No olvides que también cuentan los insectos, peces, reptiles, moluscos, aves, etc. Con eso ya tenemos una idea clave de cómo vamos a hacerlo. En el caso mío, dentro de la fauna voy a elegir a un animalito. Bueno, aquí le he puesto la jirafa, no tengo una jirafa de mascota. Tampoco tengo un gatito, pero he visto un gato por ahí. Dentro de la flora voy a analizar y observar una planta de fresa. El clima, me parece correcto analizar las tardes nubladas en donde hay la presencia de frío. Y el recurso natural, que me considero muy útil de observarlo y tenerle un poquito de cuidado en esta semana para hacer la actividad, es el agua. Una vez que yo he hecho la selección de los objetos, me invita para que yo coloque a estos objetos de estudio en mi cuaderno de campo.
Entonces vamos allá al cuaderno de campo y ahí ubicamos objetos de observación, uno, fauna, en el caso de la fauna va un animalito, en el caso mío el gatito, en el ámbito 2 la flora puede ser cualquier planta que tú la puedas elegir de tu casita, una planta grande, una pequeña, la que tú decides. Yo tengo una plantita de fresa que me da muchas fresas en la casa, entonces he decidido estudiar el clima, el, voy a observar las nubes porque estamos en una temporada que todavía tenemos frío. Y un recurso natural sumamente importante que pienso que es digno de que lo observemos es el agua. Aquí nos hace la recomendación de que tengamos cuidado con el espacio que vamos dejando porque cada objeto vamos a hacer algún análisis y necesitamos tener espacio para ir anotando la observación que vayamos registrando producto de nuestra investigación, de nuestro análisis. Es muy importante que podamos ingresar textos, etcétera. Con cualquier apoyo podemos hacerlo. Bueno, y una vez listos, entonces nos vamos a ubicar ya en el objeto de análisis. Aquí, ámbito fauna, ya sabemos que vamos a estudiar, en el caso mío, al gatito, ustedes cogerán algún cocodrilo, algún elefante, algún león, alguna vaca, algún chanchito, cuy, no sé, eso ya depende de lo que decida cada uno de ustedes, ¿no es cierto? Puede proteger las hormigas, las abejitas, una lombriz de tierra, etcétera. Yo en este caso he recogido al gatito. Aquí vamos a ver algunos aspectos importantes de la descripción y la interrelación con otros organismos, el entorno y los seres humanos. Eso tenemos que trabajarlo acá en nuestro cuaderno de trabajo. Fauna, el gatito, aspectos importantes de la descripción. Come croquetas y ratones, pesa 3 kilogramos, es amarillo y tiene ojos de gato. Tiene un lugar en donde duerme, come y duerme. Esa es su vida. Vive solo. Es un gato muy especial porque se baña. Bueno, eso se lo coloca porque aquí nos indica de que podemos utilizar algún aspecto de lo que está aquí, si hay alguna anécdota, alguna anécdota. La interrelación con otros organismos y el entorno de los seres humanos. ¿Qué relación tiene con los seres humanos? Y aquí tenemos algunas preguntas que también tenemos que ubicarlas acá. ¿Qué relación tiene con los seres humanos? Es compañía y de vez en cuando corre a los ratones. Por lo tanto es un depredador, ¿no es cierto? El gato. ¿Qué otros organismos se alimentan de él? Las lechuzas son las que se lo quieren comer al gatito, ¿no es cierto? Aquí dice que otros organismos se alimentan de él. ¿De qué se alimenta? El gato se alimenta de ratones, ¿no es cierto? ¿En qué lugar se encuentra de la cadena alimenticia? Él es un depredador, por lo tanto se encuentra como un consumidor. ¿Qué provecho sacan los humanos de este animal? ¿Qué ayuda a alejar, ¿no es cierto?, la plaga de los roedores. ¿Qué crees que se encuentra en peligro de ¿Crees que se encuentra en peligro de extinción? No creo que se encuentre en peligro de extinción porque hay bastante gatitos, ¿no es cierto? Pero es posible que los gatos salvajes sí se encuentren en peligro de extinción. ¿Se ha industrializado su consumo? No, acá en nuestro sector. ¿Cómo afectaría al ecosistema su desaparición? Que las casas se llenarían de roedores, ¿no es cierto? Los roedores se comen los granos, dañan las comidas y además de eso transmiten enfermedades. ¿Qué valores se le asigna culturalmente? Que siempre ha sido un compañero y formado parte, ¿no es cierto? Aquí todas esas preguntas, aquí las vamos a ir ubicando en nuestro diario de campo. Siempre tenemos que tener presente ese aspecto, que vamos a ir ubicando toda nuestra investigación ahí. Bueno, y así lo vamos a ir haciendo para la flora, para la plantita de fresa, para el clima, en este caso mío la tarde nublada, recursos el agua, por aquí también yo les he puesto algunos datitos, a todos estos que tiene aquí. Bueno, aquí es importante tomar en consideración, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el recurso agua. Yo aquí le hice alguna descripción que recibimos 15 metros cúbicos cada mes, pagamos, eso me refiero al agua potable estrictamente, ¿no es cierto? La que consumimos en casita. Aquí dice qué relación tiene este recurso con los seres vivos, que es imprescindible, ¿no es cierto?, para nuestra vida. Eso se lo ha colocado y eso sí mismo deben de manejar ustedes en el caso de que utilicen el recurso de agua. ¿Quiénes dependen de él, de este recurso para sobrevivir? En este caso del agua, todos los seres vivos, ¿no es cierto? ¿Es contaminante? No es contaminante. ¿Cómo se puede aprovechar mejor su uso para no desperdiciarlo? Tratando de ser muy conscientes de que el líquido vital es un recurso que se agota. Aquí nos ubica también de que la descripción detallada de un objeto incluye magnitudes como la longitud, masa, temperatura, tiempo, la capacidad, entre otras. Tu cuaderno de campo incluirá las magnitudes de los objetos que elegiste. Observar y describir. Aquí te proponemos algunas unidades
que las podrías emplear, nos indica. Bueno, aquí tenemos una tablita de unidades de medida, ¿no es cierto? Sin embargo, yo en el caso mío que elegí el gato, sí he utilizado algunas de esas magnitudes o de unidades que me indicaron acá, ¿no es cierto? Esas unidades, por ejemplo, o magnitudes están aquí para medirlo, por ejemplo, al gato, ¿no es cierto? El tamaño del gato. Si tengo una cinta métrica, ¿no es cierto? Puedo utilizar una regla también, o las cuartas, o los gemes, ¿no es cierto? O algo para medir, también lo puedo pesar, ¿no es cierto? Si tengo una balanza, lo peso en una balanza, si no, más o menos al pulso digo tiene 2 kilogramos, y estoy utilizando la magnitud de kilogramos, o 2 libras, si es que puedo utilizar 2 libras. También puedo determinar cuánto salta el gatito. Y cuando determine cuánto salta el gatito, ya puedo decir salta 90 centímetros, salta 1 metro, salta 150 centímetros. Para utilizar las medidas de líquido, es decir, cuánta agua consume, medio litro de agua, ¿no es cierto? En medio litro de agua hay 500 centímetros cúbicos que consume al día. Si el gatito está enfermo, si no tengo un termómetro, sí puedo determinar la temperatura, es decir, está frío o está caliente, ¿no es cierto? Y acá abajo en la casita del gato, ¿no es cierto? Un cartoncito por ahí que tiene acomodado, yo puedo determinar sus medidas, alto, ancho y de fondo, es decir, la superficie en metros cuadrados o en centímetros cuadrados. Bueno, esa es la actividad que se va trabajando y recordarán de que las hojas están numeradas y además tienen una fecha de la semana, del día que vamos trabajando. Bueno, y en mi cuaderno de campo aquí están trabajadas las preguntas, ¿no es cierto? Las respuestas que cada uno, claro que el gato come, es un depredador, come ratones y de vez en cuando también come las aves. Y es posible que los gatos salvajes por eso se conviertan también en un peligro y los cacen y pues se encuentran en peligro de extinción. Aquí están todas estas interrogantes con respuesta en el caso del animal que yo estoy analizando. También lo puedo dibujar al gato, claro que lo puedo dibujar al gato, ¿no es cierto? Porque lo estoy observando y lo estoy dibujando. También yo ahí he colocado un dibujo de la plantita de fresa que también es objeto de mi análisis. Y aquí en la guía también nos coloca de que ubiquemos los instrumentos que utilizaste. También los vamos a colocar ahí. Antes de trabajar en la siguiente actividad, ¿qué instrumento utilizaste? ¿Utilizaste una cinta métrica, una regla, una balanza, un litro, una taza, un cajón? Todo lo que tú hayas utilizado para realizar la investigación debe ir ubicado necesariamente ahí porque es una investigación la que estamos haciendo, una observación. Bueno, y aquí en la guía también nos ponen algunas imágenes, algunos dibujos, cómo se va sustentando una investigación. Los dibujos que son muy importantes ubicarlos porque nos dan un mejor atractivo, una mejor estética para lo que estamos realizando. Bueno, luego pasamos aquí a la actividad de idioma extranjero de inglés. Si es que tú deseas, lo puedes colocar en el mismo cuaderno de campo porque es relacionado con la cuestión, o también puedes anexarlo allá a la otra hoja de actividades de la semana. Aquí nos indica que lee y subraya, dice, los verbos en el siguiente texto. Escriba los verbos y sus significados en su cuaderno. Aquí hay una lectura muy bonita, interesante, te invito para que la puedas, ojalá tengas la oportunidad de traducirla. Bueno, por la rapidez utilizamos siempre el traductor de Google, ¿no es cierto? Que nos ayuda muchísimo, por lo menos a tener ideas generales del mensaje que está ahí. Aquí hay una muy bonita lectura, te invito, ojalá te sea posible traducirla, o si no tú te las ingeniarás para tener la traducción. En este momento se reflexiona muchísimo, ¿no es cierto?, de cómo el hombre corta árboles para hacer su casa. Y todos los hombres hacen lo mismo, todo el mundo se va a cortar los árboles y al final de cuentas el bosque que nos daba alimento y nos daba agua y aire puro se queda sin árboles porque todos los hombres corrieron a cortar árboles para hacer sus casas. Bueno, y después de esa análisis, de esa lectura en idioma, nos invita a que podamos responder algunas inquietudes aquí acerca del cuidado de la naturaleza. Y nos dice, ¿cómo crees que será el mundo en el año 2050? ¿Crees que habrá muchos cambios climáticos en el futuro? Si es así, ¿qué cambios climáticos? Lee el siguiente texto para poder apoyarse.
Y aquí en este texto que nos invita a leerlo es en donde se fundamenta que la parte científica ha pronosticado y se ha cumplido de que ha habido muchos cambios pronosticados. Y de igual manera hay muchos cambios ambientales pronosticados para el año 2050, el incremento de la temperatura en nuestro planeta llevará de que muchas cosas se presenten como los efectos invernaderos, ¿no es cierto? Se van a derretir los glaciares y muchas consecuencias más. Entonces, el estudiante leerá esto y luego procederá a contestar las dos preguntas que están en la parte superior. Bueno, yo por aquí he colocado las preguntas en mi cuaderno de campo porque aquí les voy a manejar yo en mi cuadernito de campo todo porque me gustó mi cuadernito de campo, está bonito y eso lo voy a tener para presentarle a mi profesora. Ahí están las preguntas. No, no les he contestado las respuestas, no les he colocado las respuestas para que piense también, ¿no es cierto? Lo importante es pensar. Cuidado de la naturaleza, ahí están ya traducidas, solo lo que tiene que hacer el estudiante es colocar sus respuestas en inglés, obviamente. Si la hace en castellano, bueno, tendrá que traducirla. Bueno, y luego tenemos, ¿no es cierto?, algunas otras inquietudes también ahí que debemos también de darles respuesta. Por aquí también les he colocado en la parte de mi cuaderno de trabajo. Responda a las siguientes preguntas con su opinión. ¿Cuál es su animal favorito? Esa es la primera. ¿Qué características tiene ese animal? Bueno, aquí hasta aquí, ¿no es cierto? De aquí ya tiene que usted traducir esas otras fracciones que están aquí. Y aquí hay un bonito juego también que nos invita al juego que casi lo hemos jugado todos, que es parada de mano o párame la mano, en donde vas a jugar un ratito y van a divertirse, de paso que va aprendiendo aquí letra de nombre, ciudad de habitación, pit mascota, color o fruta. Bueno, aquí ya usted traducirá, irá haciendo la actividad y la irá a su vez completando, y todas esas actividades, si desea, como les repito, lo pasará al cuaderno de campo o lo pasará ya a la hojita de tareas que debe ir todo en el portafolio. De igual manera que tenemos, bueno, unas preguntas para la respuesta con una X, si es que considera pertinente. ¿Aprendiste la importancia de cuidar la naturaleza? Porque hemos reflexionado en español y en inglés sobre este gran compromiso que tenemos. Si lo hago o no he comprendido. ¿Entendiste la responsabilidad de las personas en la conservación del medio ambiente? Sí, comprendí o no entendí nada. ¿Hiciste tu trabajo semanal con responsabilidad? Quizás no a un 100%, sino por lo menos a un 60%. Siempre tratando de pasar de la mitad, ¿no es cierto? No nos contentemos con hacer por lo menos la mitad, no. Por lo menos pasemos del 60%. Si logras hacer al 100%, logras hacer las observaciones adecuadas, qué bien, porque eso es sumamente válido e importantísimo. Y con todo ese paquete, y con todas esas experiencias, con todas esas observaciones, en el caso mío que hice del gatito, de la planta de fresa, de la tarde nublada o de las noches frías y del agua, se arma el cuaderno de campo. Y una vez que he trabajado en el cuaderno de campo, también me invita aquí para que haga una conclusión de mi observación en la última hoja, en la partecita final. Bueno, y aquí he colocado un ejemplo de conclusión, porque todavía no llego a la conclusión, tengo que llegar al día viernes 10 para ver conclusión. Sin embargo, yo he colocado que me pareció muy interesante darme cuenta que mi gato ayuda en la cadena alimenticia. La planta de fresa ayuda con néctar para las abejitas y nos da oxígeno puro para respirar. Los días nublados nos refrescan el clima y el agua es el oro de nuestra vida. Sin agua no hay vida. Y he colocado una plantita ahí, unos niños cuidando la plantita porque es el rol de nosotros como seres humanos. Recordemos de que el ser humano no puede vivir sin las plantas, sin los animales, sin el agua. Los animales y las plantas sí pueden vivir sin el ser humano. Nosotros tenemos más compromiso de cuidar y de proteger la naturaleza que la naturaleza protegernos a nosotros.
Y luego tenemos aquí una autoevaluación. Aquí vas a colocar la semana, el tema, preguntas de activación, cómo hiciste el trabajo de la semana. Tendrás que dar algunas respuestas aquí. ¿Cómo hiciste el trabajo de la semana? Estrategias y procesos. ¿Qué es lo que más te ha costado realizarlo en esta semana? ¿Salió como esperabas o no salió como esperaba la investigación? ¿Qué crees que muestra ese trabajo de ti? ¿Qué demuestra ese trabajo de ti? ¿Qué hace notar ese trabajo? De volver a hacer. ¿Qué cambiarías de ese trabajo? Algo para mejorar. Siempre uno mejora con las cosas que tenemos ahí, que las hemos realizado. Y aquí tenemos nuestro diario personal. Puedes escribir sobre tus emociones y sentimientos. Recordemos que los sentimientos y las emociones, la ira, la tristeza, la alegría, el amor, los sentimientos afectivos, de ira también pueden haber, ¿no es cierto? Debemos ubicarlos bonito para ver cómo lo siento yo, en qué parte de nuestro cuerpo lo siento, ¿no es cierto? Y una vez que los he determinado, también va a ir colocados en ese documento que, como su nombre lo indica, es personal. Aquí tenemos las actividades del buen uso del tiempo libre. Puedes utilizar cualesquiera actividad que están aquí. También nos invita ahí, nos colocan un link para que puedan conectarse al internet y encontrar algunas otras opciones. Lee el texto y realiza la actividad propuesta, dice. Y pensar que extraviamos la senda milagrosa en que se hubiera abierto nuestra ilusión como perenne rosa, y pensar que pudimos enlazar nuestras manos y apurar en un beso la comunión de fértiles veranos. Bueno, para que bonitos versos para que ustedes puedan analizarlo. Bueno, y todo esto nos invita para que lo leamos y luego podamos encontrar palabras parecidas, que son los sinónimos al verso, los cambiemos y vamos a ver cómo se va cambiando o va mejorando o vamos personalizando también esos bonitos versos que están en la parte anterior. Y aquí nos manifiesta de que podemos encontrar esa lectura en el texto de literatura de 9º año. Aquí luego viene una actividad final, una muy bonita, te va a gustar, sé que te va a gustar esa actividad y anhelo de que la pongas en práctica y si puedes subes de pronto en los comentarios algo positivo sobre esta actividad. El stencil. Descubrir nuevas formas de expresión artística a través de la técnica de diseño con plantillas denominadas stencil o stencil en inglés. Bueno, no soy muy bueno para el inglés, por eso tengo mi gran amigo ya el traductor de Google. Aquí tenemos logros esperados y vas a utilizar aquí tiempo, 1 hora. En 1 hora récord tendrás que hacerlo. Cartulina A4 gruesas, pintura, pedazo de esponja, témpera, recipiente para colocar la pintura, estilete, tijera. Normalmente eso sí tenemos en la casita y anhelo de que sí lo hagas y que hagas un bonito diseño. Y aquí está la descripción de todos los pasos para que tú lo puedas hacer y te salga un trabajo muy hermoso. Brevemente aquí te darás cuenta en qué consiste el stencil. Mira, aquí hay una imagen muy bonita hecha con esto, aquí hay otra imagen, aquí tenemos otra imagen. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como se le está detallando. Tú puedes, si tienes acceso a una imagen, tú puedes hacer tu propia imagen y grabarla en la cartulina. Mira, aquí está dibujada y luego se recorta con un estilete. Si tienes un vidrio, sobre un vidrio, ¿no es cierto? Para que no se vaya a rayar sobre un cristal, sobre un espejo, pero el estilete tiene que estar de nuevo. Y sí, tener mucho cuidado de no te vayas a cortar. Si es de tu criterio, pide ayuda, que te ayuden a recortar para que no vayas a cometer algún accidente. Luego sacamos la plantilla, ¿no es cierto? Que como está ahí, tal y como está ahí, la colocamos sobre una tela o sobre otra cartulina y luego le pasamos la pintura encima. Y igual aquí tenemos una marca de los 2 metros de distancia porque estamos en época de COVID. También ha sido generado en base a eso. Entonces es algo que te va a gustar muy bien. Si tienes pintura de tela, puedes hacerlo en la tela, ¿no es cierto? El logo, el diseño que tú puedas hacerlo. Bueno, y esa es esta actividad recreativa muy bonita que te va a agradar. Y aquí tenemos también la apreciación sobre el trabajo de stencil y nos indica si que podemos crear nuestro diseño para stencil o stencil. Bueno, eso ustedes lo averiguarán de mejor manera.
Entonces aquí voy a colocar con una X, si me pareció interesante, lo puedo hacer. Y eso se responde así, con una X, donde tú creas de que es pertinente. Y esta cuadrícula también la debemos poner allá, en nuestra carpetita, en nuestra caja de portafolio. Esto sí ya no lo vamos a colocar en el cuaderno de campo porque más bien nos estamos recreando y no estamos haciendo alguna situación de la naturaleza. Pero bien nos puede servir, ¿no es cierto?, para hacer un letrero pequeño, no corte el árbol, no dañe las hojas, no dañe las ramas, algo que pueda contribuir también a cuidar a nuestros amigos los seres vivos. Y como siempre nos colocan también aquí una receta para que estemos también bien nutridos, ¿no es cierto? Aquí tú verás si puedes hacer esta receta o de lo contrario puedes hacer una recetita casera. Aquí cultura física no hay, sin embargo tú puedes hacer tus actividades preferidas. Una de las muy buenas que te puede mantener en forma es el salto de la cuerda y qué bueno de que eso te pueda ayudar a mantenerte flexible, sanito, alegre y que transpires las toxinas que has acumulado de la semana. Recuerda, estudiante, quédate en casa y este es mi canal. Espero tu inscripción. Si quieres que la próxima guía de la próxima semana te llegue bien explicadita, detalladita, da clic ahí, inscríbete, regístrate. Feliz semana.